Bueno, vamos a empezar. Atención los alumnos, atención colegio. Hoy vamos a hablar un poco de la utopía, ¿no? Más allá de la definición filosófica y el concepto filosófico que tiene la utopía, Mario Coelho decía algo muy interesante desde el punto de vista literario, no desde el punto de vista científico. La utopía de los perfectos, según la filosofía. Y Mario Coelho decía que es el camino que no tiene fin para llegar siempre. ¿Por qué razón? Porque mientras perseguimos la utopía es una línea en el horizonte que cada vez que nos vamos acercando, ella se aleja. Y nos seguimos en el camino acercándonos y ella se aleja, como si esa línea en el horizonte se correría siempre. Mientras tanto, lograr alcanzar la línea en el horizonte, hacemos el recorrido. Y en ese recorrido está nuestra vida, hecha persiguiendo la utopía. Interesante descripción literaria de Coelho de lo que significa la utopía. Son aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar, pero mientras vamos tras de ella, logramos muchas otras cosas que son tan importantes como perseguir la utopía. Y quizá la vida sea perseguir la utopía para poder hacer. Los japoneses dicen que hay que tener propósito, ¿no? La filosofía oriental llama propósito al desafío. Nosotros los occidentales le llamamos objetivo, planteemos un objetivo. Y así tenemos una variedad de situaciones que no son certeza, pero que son verdad. La certeza y la verdad pareciera ser que son una cosa, pero aparecen en el campo de la vivencia como contradictoria. Nada es cierto, todo es verdad. Mientras tanto, la certeza exista, nosotros podemos caminar hacia ella. Definiciones que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy, porque hemos invitado a Mario Celedón, el relator del momento, porque él siempre relató fútbol, le encantó el fútbol, ya vamos a escuchar su historia, pero llegaba a un lugar y a un punto que todo ese trabajo, todo ese recorrido persiguiendo la línea del horizonte, lo lleva a un partido puntual que le da toda la trascendencia de Mario Celedón. Mario Celedón no es ese el que estaba relatando ahí. Mario Celedón se construyó para llegar allí. Porque no se llega allí y de repente se tiene éxito, se tiene trascendencia. No, pasa el momento. Es la encrucijada, ahí estamos. Pero para llegar a la encrucijada hay que recorrer todo un camino. Y Mario recorrió ese camino. Lo que se hizo viral fue su capacidad, fue su persistencia, fue su inteligencia, fue su estudio, fue su experiencia, fueron sus relatos, fue todo lo que fue aprendiendo. Es decir, Mario Celedón hoy es un relator de una de las 4 radios importantes de la República Argentina en fútbol, acaso la más importante del interior del país, como Cadena 3 Argentina. Y ahí está, no porque la casualidad lo llevó ahí está porque tiene capacidad para estar. Lo que se hizo simplemente en ese recorrido de la exposición que ha tenido Mario con aquel video que se hizo viral en el partido de Boca River por la Copa Argentina que se jugó en Córdoba y que terminó ganando Boca 3-1 y que relató los goles de Boca en forma impresionante, pero hay uno especial que fue el tercer gol de Boca hecho por Merentier, que lo catapulta a la escena del estrellato. Se convirtió en una estrella la noche a la mañana, apareció en todos los diarios, apareció en Clarín, apareció en TN, apareció en Olé. Es decir, de repente, Mario, que ya era una estrella, la iluminaron. Muy sencillo, porque él era ya ese relator. Él era ya tenía la pasión. Él era ya el que llevaba dentro el fuego sagrado. Esa estrella que parecía apagada tuvo luz y brilló aquel día y brilló también en el día de hoy con esta capacidad que tiene, porque al incorporarse a esta emisora, Mario ha ratificado que esa viralización de ese relato no era casualidad, que había todo un trabajo
por atrás y un tiempo hecho y recorrido para llegar allí. Digo esto, chicas y chicos, que ustedes están abrazando a la carrera de periodismo, que particularmente lo que hacen relato deportivo, van a tener hoy la palabra de un ejemplo de perseverancia, de alguna vez uno cuando no le contratan quiere dejar todo a la borda, decimos ya está, hice todo, pero bueno, no tengo el éxito que yo quisiera, no estoy donde yo quisiera, pero la resiliencia, lo que se llama. Bueno, Mario es un ejemplo de lo que está haciendo, lo que le gusta, la pasión, la que tenemos todos los periodistas, porque nos apasiona lo que hacemos, y que llega a este lugar. Dicho esto, vamos a escuchar ese relato que lo catapultó al estrellato a Mario Celedón. Una estrella que no se apagó, una estrella que sigue fulgurante. Fabiana, cuando quiera, escuchamos esos 2 minutos de Mario. Para contra, bueno. Boca, se viene con Merentiel, lo tiene por la banda derecha Cavani y por la izquierda Zenón. Merentiel para Cavani, se mete al área, dale que sobó, dale que sobó, dale que sobó. ¡Merentiel! Zenón lo tenía Cavani, lo habilitó dentro del área. Este remató, rebote de Armani, le quedó para Merentiel, que lo mandó a guardar por esta ilusión que dibuja. Cada lugar que recorre la pasión ceneice, ellos y ellas presentes como toda la vida. Acá por vos, dispara vos, Boca, siempre yendo por esta locura, sin detener su amor, a pesar de momentos buenos y momentos malos, porque de esto se trata, de corazón por esto que sienten. Boca Junior, Boca siempre Boca, lo gana 3-1 en 22, fuiste vos, Miguel Merentiel. Mario, muy buenas tardes, gusto saludarte y tenerte acá en el Colegio Divina Misericordia, en este taller de periodismo deportivo y también de relato deportivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para vos y para todos los alumnos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todas las palabras que tuviste en el inicio y la introducción. La verdad que escucharlo y hacer el recorrido y en la mente acordarme de muchas cosas que se fueron dando desde esos primeros días agarrando esta profesión del periodismo deportivo, de empezando así como todos acá presentes en un aula o empezando jugando desde niño a tener hoy la posibilidad de estar trabajando de esto y viviendo un sueño, viviendo algo que había trabajado mucho tiempo y como bien decís, ese relato, ese día me terminó dando una visibilidad enorme que al mismo tiempo la tenía que rectificar en todo este tiempo, que ya pasó como un año y algunos meses, desde ese abril del 2024. Y bueno, hoy me tiene en esta radio tan importante, para mí una de la más importante de la República Argentina, quizás no mirada desde los medios de Buenos Aires, pero sí del interior y con una presencia en cada uno de los eventos deportivos de todo el mundo. Así que bueno, agradecido y bueno, tratar de brindarles desde mi testimonio una manera de ver esta profesión. No hay una sola verdad, pero sí claro que está de la mano de la disciplina, de la constancia y de esa resiliencia constante para poder ir alcanzando esa utopía o esa manera de vivir que es por la que estamos peleando todos, Marce. ¿Cuándo empezaste a educar tu voz, digamos, de esta forma de hacerlo? Porque hay que tener una gran respiración,
un gran tono, un gran registro para estar durante 2 minutos en un alto ritmo de relato, ¿no? Sí, a ver, lo mío específicamente comenzó cuando era niño, a los 9 años, escuchar partidos por radio, que te escuchaba vos, Marcelo, lo escuchaba a Pelotín Fernández en la radio cuando hacían los partidos de Gimnasia y Tiro en el Argentino B, allá por el 2005, un poquito menos, pues, aproximadamente. Y ahí es cuando yo le dije a mi mamá, quiero ser relator de fútbol, quiero estar ahí del otro lado. Y ahí es donde mi hermana en ese momento también había hecho un curso de locución para niños, que era el de la Fundación Roberto Romero, y que en ese momento me llevaron ahí, y que en ese momento era más un juego, era leer noticias, hablar, ponerse frente a compañeros y ir sacándose de alguna manera la vergüenza, hablar de lo que uno le gusta, hablar de deporte. En ese momento yo quería relatar, hablaba de noticias deportivas. Ahí creo que empezó. Después de ese juego, con el correr de los años, la adolescencia y después llegar a tomar la decisión de dedicarme a eso y decir quiero estudiar, qué tengo que estudiar para ser relator, y yo pensaba y miraba y analizaba y decía, bueno, periodismo deportivo, pero yo necesito también por el lado de la voz, y aparecía la carrera en Salta de la Universidad Católica de locutor nacional. Y dije, bueno, hagamos locución. Al mismo tiempo me decían, bueno, para hacer locución tenés que hacer la licenciatura en periodismo. Bueno, hagamos las dos, estudiemos las dos. Y ahí es donde tuve a grandes maestros, a Hugo Delgado, a Gustavo Pistone, a Alicia Fornazari, que era la fonodióloga, también a la Vale Jury, profesores que me fueron ayudando a sacar la voz, a encontrar dónde está mi punto máximo y mis puntos también débiles, los que todavía sigo mejorando y que a veces me encuentro con dificultades, pero ahí es donde me empezaron a trabajar, y yo empezaba a practicar, empezaba a relatar, y Pistone me puso un día diciendo, vos querés ser relator, relatá en una clase, y empezar a grabarme, y de ahí tener la chance de hacer una pasantía. Ahí es donde fui educando la voz hasta hoy mismo, hasta después de recibirme de locutor, hacer cursos de locución, estudiar actuación de voz acá en Córdoba por 2, 3 años, también me ayudó, y a hoy todavía seguir yendo a la fonodióloga y al otorrino para hacer controles constantes, porque hoy es mi herramienta de trabajo y es la que quiero que me perdure por mucho tiempo. Así que desde ahí comenzó, desde niño y con la carrera, y a hoy todavía con los cuidados que tengo que tener. ¿Cuándo te das cuenta vos que esto era una profesión y que podías vivir de esto? ¿Cuándo me di cuenta? A ver, yo comencé en Salta trabajando como pasantía, y eso era trabajar para pagar la facultad, que era ya en el segundo año. Primero lo veía por ese lado, diciendo, bueno, hoy trabajo para esto, me alcanza para pagar la facultad. Tenía la oportunidad y el beneficio de que en mi casa no faltaba el plato de comida, no tenía que trabajar para llevar cosas a mi familia, sino que me tenía que preocupar por mi educación, y eso no es poco. Y después, con el paso del tiempo, fui trabajando en otras radios, trabajé en la 840, trabajé en Aries, y ahí es donde dije, bueno, esto es una posibilidad de trabajo, esto es una chance para trabajar, pero necesito todavía seguir aprendiendo, todavía necesito seguir creciendo en algunos aspectos que sentía que me faltaban todavía para poder llegar a eso y de la manera que yo quería. Eh, y ahí me vine a Córdoba, y en Córdoba seguí trabajando hasta ahí nomás de lo que me gustaba, porque no me alcanzaba para mucho más, para sobrevivir, le decía yo a mi mamá, y era sobrevivir. Y después, recién el año pasado, es que puedo decir que trabajo de esto, que vivo de esto, me dedico a esto, y porque en el camino uno se fue dedicando a otras cosas, pero creo que en Salta fue cuando me di cuenta y cuando tomé conciencia de que sí quería, que podía vivir de esto, pero que requería muchísimas cosas,
y que no me podía quedar con lo que ya tenía en ese momento. Para salir de ese día a día, ¿trabajaste en alguna otra cosa en Córdoba? Sí, en Córdoba llegué acá, trabajé en una productora fuera de lo que era el periodismo deportivo, trabajaba en una productora de un amigo en el que me decía, bueno, necesito a alguien que me maneje redes, necesito a alguien que me edite, y hacía esas cosas. En ese momento eso me ayudaba mucho también a sobrevivir y a llevar mucho a las pasantías con el mismo instituto donde todavía sigue estudiando periodismo deportivo acá. Y después llegó un punto en el que que era justo antes de que pase lo del River Boca, que empecé a trabajar en una concesionaria, porque ya en el 2023, 2024, yo ya estaba diciéndome que me volvía Salta porque no podía ya sostener todo esto. Y empecé a trabajar en una concesionaria que tenía que hacer cosas de comunicación, pero muy lejos de la comunicación, mucho Excel, propios de la venta y todo eso. Así que llegué a hacer eso por unos meses. Gracias a Dios fue por unos meses hasta que se dio la chance de Cadena 3 y estar donde estoy hoy. ¿Cómo fuiste ese día a la cancha? ¿Intuías algo, presentías algo? ¿O fuiste como todas las veces que iba para la radio que estabas trabajando? ¿Te sucedió algo especial ese día? Ese día, esa transmisión en sí, primero que todo, no me iba a tocar a mí, la iba a hacer otro compañero, y por decisión de la radio decidieron de que yo no haga ese partido. Yo iba a relatar un partido que era, porque la grilla decía así, iba a ser el partido de Racing, que jugaba de visitante, Racing de Nueva Italia, y creo que era de la B Nacional ya en ese momento, y en ese momento, bueno, me iba a relatar eso y me cambiaron el partido, me dijeron, vas a relatar el Superclásico. Para mí no era un partido cualquiera, para la radio en sí no era un partido de los más importantes de la radio, porque en ese momento la radio, y sigue siendo igual hoy, en Radio Suquía, sigue siendo por mayor importancia los equipos de Córdoba. O sea, en segundo lugar se hacían partidos Boca River, pero solamente si se jugaban en Córdoba, por lo cual no era de lo más, o sea, literalmente empezamos media hora antes el partido, porque primero estaba el partido de Racing, y para mí ya ese partido era muy importante, porque lo he contado en algunas ocasiones. Mi papá es muy hincha de Boca, y cuando yo estaba allá veía mucho los partidos de los superclásicos, sabía, a ver, todos los que estamos en el primer partido sabemos que un River Boca es un partido que te paraliza el país. Por más que seas de otro club, te sientes, te guste o no, vas a preguntar y vas a saber cómo sale ese partido. Y en mi caso fue eso, preparar la semana como un partido, como me tocaba todos los fines de semana, de sentarme, armar formaciones, armar algunas cosas que quería decir. Era mi primer superclásico en la cancha, había relatado otro superclásico, pero desde el estudio, que no era lo mismo, eran las dos hinchadas, era todo lo que podía yo decir, che, con esto puedo hacer muchas cosas, con esto me pueden salir mucho trabajo, mucho contenido, decía yo, miraba en ese momento, y, y lo miré desde ese lado, desde lo primero, lo personal, de decir, che, relato un superclásico, pensando mucho en mi papá, que ya lo perdí en 2016, entonces era especial por ese lado, y al mismo tiempo era una oportunidad grande de un partido tan importante, de yo saber que lo tenía que aprovechar, pero no sabía que se iba a dar como se dio después. O sea, yo subí los videos como subía siempre, y después me di cuenta al correr de los días que había tomado una trascendencia que yo no la había imaginado en ningún momento. Sabía que podía decir, che, bueno, van a andar bien, puede ser que me gustó cómo salí. Yo ese día de la cancha, salí súper satisfecho. Pocas veces para un relator es esto, decir, che, me salió todo, hice lo como yo quería armar la apertura, hice como los goles como me salieron bien, no me rompí la voz, salí bien, era todo perfecto. Entonces salí muy contento desde lo que yo había dado como relator, y después, bueno, la repercusión ya la dejó pasó después a posteriores horas, y la terminé consumiendo y la terminé absorbiendo hasta lo que soy. El contenido lo preparaste vos para tus redes sociales, esto apareció en las redes sociales de la radio, en tus redes sociales, en tu Instagram.
¿Cómo se manejó ese tema del contenido para las redes? Sí, a ver, el contenido, todo ese contenido de los videos que vieron recién, lo armé yo, lo armaba con el celular que tenía en ese momento, lo editaba yo con mi celular, algunas cosas habré editado con la computadora en ese partido. La radio le daba importancia a las redes, pero yo era el que manejaba las redes también en ese momento, en la radio, porque hacía de todo. Y yo primero terminé el partido, subí los goles a la radio, que tenía que subir al canal de YouTube, que era el audio, una parte del video y listo. Y después era todo mío, era todo producción mía, horas mías, en la que terminaba de grabar todo, porque yo grababa los 90 minutos, de tener todos los recursos para poder tener todo el grabar el partido y después llegar a mi casa y empezar a ver todo lo que había hecho y decir, bueno, ¿qué gol me gustó más? Empecé subiendo, el gol que me gustó más a mí fue el primero de Boca. Dije, bueno, voy a subir primero el gol de Boca. Y después fui subiendo, y es más, no la subí todo el mismo día, lo terminé subiendo al otro día, el lunes a la mañana, fue el domingo el partido y yo recién el lunes a la mañana terminé de subir todo, o gran parte de todo, porque no había subido todo, pero los goles sí. Y eso es una parte importante, que después si quieren lo podemos hablar de darle importancia a las redes, porque más allá de la trascendencia que te puede dar el medio, las redes hoy son una catapulta que uno no sabe, sube un video y no sabe a dónde puede ir a parar, y si ese video tiene contenido, tiene trabajo, quizás llega a las personas correctas y te terminan llamando para contratarte. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? ¿Trabajaste toda la noche? ¿Descansaste un rato? ¿Seguiste el otro día? Porque me da la sensación que vos sabías que era tu primer River Boca, saliste a la cancha contento de todo lo que había hecho, te pareció un gran trabajo, entonces a las redes sociales. ¿Hubo un de cómo había que editar eso para que repercuta? Era más que todo como lo venía ya haciendo. O sea, yo ya venía subiendo, yo subo mis partidos desde que comencé a relatar Central Norte en Salta. Ya me grababa algunos videos, grababa algunas cosas y subía de alguna manera con los recursos que tenía en ese momento. Y después lo fui perfeccionando, fui agregándole cosas, fui aprendiendo edición de video. Y de cosas que yo decía, bueno, che, en el relato no se sube mucho, se sube la reacción, pero no se sube el ida y vuelta con la hinchada, cuando están cantando. Tenía la suerte de que la calidad de sonido que tenía Suquía es y sigue siendo excelente, entonces tenía que aprovechar eso y decir, bueno, voy a subir esto, voy a subir los goles de la misma manera que yo ya lo venía subiendo. Me tomó tiempo, sí. Siempre me lleva por lo menos, y en ese partido que hubo tantos goles y había tantas cosas para subir, yo llegué por la tarde a mi casa y hasta las 12 de la noche que terminé subiendo el último video, hasta ese momento, y después me seguí quedando hasta la madrugada editando, pero no subiendo, porque yo al otro día tenía que entrar a las 7 de la mañana en la concesionaria y en ese momento ya no podía editar, pero sí podía subir. De decir, bueno, ya dejo todo editado en la madrugada, me había ido a dormir a las 3 de la mañana y ya armando el 80% de todo lo que yo tenía pensado, y después del domingo al mediodía ya había subido por lo menos lo que tenía pensado hasta ese momento, así que ya tenía una práctica, tenía una constancia de subir videos, a veces de videos que no llegaban ni a las 100 visualizaciones, pero yo decía, bueno, en este contenido creo que va a andar bien, no tan bien como se terminó dando, pero sí te lleva el tiempo además te obliga a saber otras cosas más, además de lo que uno se sienta y relata, porque hoy creo que la profesión te exige muchas cosas. ¿Quién es la primera persona que te dice, Mario, escuchá, fíjate lo que está pasando con tu video en las redes? ¿Te diste cuenta? Porque a lo mejor vos estabas trabajando, estabas en otras cosas, uno no está siguiendo minuto a minuto las redes cuando tiene otra actividad. ¿Cómo fue ese encuentro que te hace dar cuenta que era una cosa wow? A ver, primero
yo iba viendo cuando subí, dije, che, arrancó bien los videos, había tenido mucha reproducción y se había compartido más que otros videos habituales, teniendo en cuenta de que yo no tenía un público en ese momento de redes que era de River o de Boca, era mucho de Córdoba. Había tenido ya un partido anterior con Boca que también había andado muy bien en redes, no a esta altura, pero había sumado como que quizás una comunidad de Boca, y eso me ayudó a que lo agarren, por ejemplo, páginas partidarias y lo multipliquen, y yo empezar a darme cuenta por mensaje de amigos, de mis mejores amigos en Salta, me mandan, che, mirá, Mario, vi este video, me dijeron que te vieron a vos, yo le dije que te conozco, o mi hermano que también me mandaba mensajes, me decía, che, mirá, acá están hablando de tu relato. Y yo que decía, uy, qué bueno, lo están compartiendo, lo vi en un estado de un amigo mío, y así me iban diciendo cosas de manera personal, y después yo veía por redes que también se iba como que movilizando más, y hasta la noche, que fue cuando me senté a ver en ese momento, consumo mucho stream, y veía el stream de Davos Ceneice, y cuando reaccionó él al video fue para mí, ahí dije, che, esto ya tomó una trascendencia, ya está, y al martes, que durante la mañana, que me empezaron a llamar de medios, me empezaron a llamar de Clarín, me llamaron de una marca, y en esa semana hasta que me terminaron llamando de Cadena 3. ¿Quién te llama de Cadena 3? ¿Cómo es el encuentro? ¿Cuál es el ofrecimiento que te hacen? ¿Cómo te va? Porque fue, digamos, como que el tornillo que faltaba, ¿no? Porque vos entraste y empezaste a relatar, no es que esperaste en el banco de suplente No. para ir a jugar. No. Fue todo tan rápido esa semana de que me llamaban los medios, que me había llamado una marca importante del fútbol argentino, que es Naldo, y que yo iba a empezar a publicitar su marca en los partidos siguientes de Córdoba. Boca también volvía a jugar en Córdoba la semana jugante, el martes, o sea, jugó un domingo, y al otro martes jugaba de vuelta Boca con Estudiantes. Y ahí es donde primero me mandan un mensaje, me llama el coordinador en ese momento de Cadena 3, que se llama Marcos Caligari, que me manda un mensaje me diciendo, me quiero juntar a tomar un café con vos. ¿Dónde nos podemos juntar al otro día? Sí, por supuesto, era más que un café que otra cosa. O sea, no había ningún ofrecimiento ni nada, sino de conocerme, de charlamos, me preguntaba qué había estudiado yo, qué sabía hacer, cómo era mi historia, de que yo vine acá a Córdoba, de que mi objetivo es relatar fútbol, cosas así en general que me preguntaban personales. Y después que terminó la charla, nos dimos la mano, no me ofrecieron nada en ese momento, me dijeron, bueno, Mario, un gusto conocerte, y yo me fui, tenía que seguir con mi vida, y a las horas, a las 2-3 horas me llama de vuelta, me llama y me dice el director si quiere juntar con vos, el director de Cadena 3, que es actualmente Guillermo Chialvo, y me dijeron, quiere juntarse con vos, y nos juntamos, eso fue a la mañana, y nos volvimos a juntar a la tarde. Pasado a las 4 o 5 de la tarde, nos juntamos, y ahí de vuelta también a hablar un poco, se sentó, y lo primero que me dijo el director fue, después de saludarme, me dijo, y siempre me acuerdo, ¿a dónde te ves en 10 años? Y yo, un poco como que fuera eje, le dije relatando. O sea, me veo relatando, y después, 2 segundos después, dije relatando en las competencias más importantes del mundo, en las canchas del fútbol argentino, en todas. Le dije eso, y bueno, ya empezó una charla hasta que un momento me dijo, bueno, yo quiero que estés en Cadena 3, queremos que estés, nos gustó tu relato, ¿no? Me aclararon de que ya me venían siguiendo de mi trabajo en Córdoba, y ahí es donde me dicen, bueno, ¿cómo querés venir? Yo le decía que tenía un trabajo, que tenía esto, que tenía lo otro, que tenía que dejar todo, así que me tenía que reordenar, y me esperaron hasta la semana siguiente. Después de esa charla tuvimos otra reunión de vuelta, y ya al lunes, eso había sido un jueves, viernes, al lunes, martes, yo ya estaba firmando mi contrato el miércoles 1 de mayo,
a la mañana, firmaba mi contrato con Cadena 3 y yo llegaba y todavía me tenían que esperar de que yo terminaba de trabajar en la concesionaria, que yo les pedí que tenía que ordenarme. Y me dijeron, bueno, Mario, vas a empezar relatando Copa Libertadores. Y me dijeron, tenés que relatar Talleres, Barcelona de Ecuador, Barcelona de Ecuador, y así. O sea, fue todo tan rápido. Yo relaté un partido más de Boca con Radio Suquía y ellos me esperaron y me supieron entender, así que fue así todo. En una semana fue que cambió absolutamente todo lo que era en ese momento mi vida profesional, cambió a lo que estoy viviendo hoy también. ¿Y tu vida personal cómo sigue? Y hoy mi vida personal, hoy mi vida es dedicarme a la radio, trabajar para la radio, además de relatar, trabajo en el equipo deportivo y en la parte donde yo les dije que a mí me gustaba, que era la parte audiovisual, porque me gusta editar, me siento cómodo, me siento parte, desde la parte del streaming, del YouTube, siento que ahí donde yo creo que puedo aportar mucho y esa es mi vida hoy, dedicarme a esto, de hace 3 semanas, un poco más de volver de los Estados Unidos, de hacer un mundial de clubes, de relatar todas las semanas fútbol argentino en la primera división, de haber hecho Copa Libertadores, haber hecho Copa Sudamericana, de viajar a Brasil, de conocer ya prácticamente el 90% de las canchas de fútbol argentino. Hoy mi vida es así, hoy me dedico a esto y estoy pensando ya en el próximo partido que me toca ahora el fin de semana, que me toca relatar Lanús River. ¿Te pusiste a mirar hacia atrás a ese nene de 9 años que le dijo a su mamá que quería relatar fútbol y estás en ese lugar que vos querías, que soñaba, que pretendía, que era utopía? Cada vez que lo pienso digo que sí, o sea que estoy donde quería estar relatando. Por ahí lo difícil es estar lejos de casa y lejos de esa madre y lejos de mis hermanos y de mi familia. Por ahí esa parte no la tenía tan clara en ese momento cuando tenía 9 años, pero sí estar y relatar en todos los estadios, eso sí. No me imaginaba tanto a esta edad, o me imaginaba, llegó un momento en que casi no lo imaginaba, que ya para mí era, che, bueno, si me dedico a esto, convivir de esto, yo ya soy feliz y después que se me haya terminado dando esta posibilidad y de empezar a pensar, che, el año que viene se viene el Mundial, ahora vine del Mundial de Clubes y ahora se dan otras cosas, es como que empiezo a soñar en esas cosas que tenía de 9 años, que eso era una locura y que hoy las veo como algo posible, Marce. No te voy a hacer un contrato, pero te voy a hacer la misma pregunta que el director de la radio. ¿Dónde te Sí. ves en los próximos 10 años? Uy, yo creo que la misma respuesta, relatando, eh, relatando partidos todos los fines de semana, eso me veo, quizás después puedo variar, que también lo dije, che, si en algún momento se da la chance de relatar en televisión o eso, que también es algo que lo tengo como un objetivo, como un sueño, y eso me gustaría y estoy trabajando para eso y sigo trabajando para eso, pero la radio sin dejarla nunca, porque la radio es algo, es un amor para toda la vida y yo empecé soñando relatando radio y relato radio y es lo que me encanta, es algo que no tiene o por lo menos no lo descubrí todavía la televisión, así que me veo eso, me veo relatando y de acá a 10 años por lo menos haber relatado, haber estado, no sé si relatado, pero haber estado en un par de mundiales por lo menos. ¿Qué es ser un relator para vos? Y para mí es la pasión que tengo, es la manera de vivir que tengo, no es la vida, pero es la manera de vivir que elegí desde muy niño y la manera en la que llego a relatar un partido y me siento yo, me siento que soy todo lo que me siento como que satisfecho conmigo, decir, che, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, es a veces es mi escape
a estar pensando otras cosas o por ahí esa justificación de decir, che, estoy lejos de mi familia y relatar me hace sentir un poco más tranquilo de que estoy persiguiendo mis sueños, pero sobre todo es mi pasión y mi manera de vivir. Por último, porque ya con esta experiencia, es una gran experiencia, aunque 30 años en la vida es poco, falta mucho por vivir, pero sí, nosotros necesitamos ejemplo y maestro. Vos ya tenés esa categoría porque lo has demostrado, no porque lo diga yo, evidentemente. Estás en una radio más importante del país. ¿Qué le decía a los chicos que están iniciándose, que están en este momento trabajando para eso, que tienen sus propios sueños y sus propios objetivos, sus propias metas? Y yo le diría a Marce que tengan esa persistencia, que tengan esa curiosidad constante desde que comienzan ahora, que no piensen por estar lejos o porque yo estoy acá, porque le voy a repetir muchas cosas que me dijeron a mí, de decir, no, vos estás muy lejos, mira dónde está, que esto, que lo otro, que no va a tener manera, que acá es camino para el 2%. Que te van a poner muchas barreras en el camino, pero uno tiene que abrazar esto que yo decía, la pasión, y decir, bueno, además de abrazar la pasión, la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué necesito para esto? Necesito tener una buena voz, necesito leer, necesito prepararme, ir a la facultad. No tengo para facultad, me dedico, veo y tengo la lectura autodidacta. Hay ahora tantas cosas en YouTube. Tener esa responsabilidad de que yo puedo aprender muchas cosas de donde estoy, en el lugar que estoy, con lo que tengo. No hace falta decir, yo estoy en este lado para tener todo y ahí recién voy a aprender, sino desde lo más chico, desde trabajar, no sé, en un partido de la Liga Salteña, que lo hice y que lo hice en su momento, de viajar a partidos en cancha donde no había luz, y tener esas mismas ganas, esa misma responsabilidad, sobre todo más allá de las ganas, de darle toda esa importancia a cada partido y al mismo tiempo resistir en eso, porque es un camino largo y como alguna vez hemos charlado, Marce, de la paciencia. Esto es mucha paciencia y después te terminan dando una catapulta como esto que se me dio, pero en ese momento después llegás, te ponen arriba y ahí tenés que ver cómo te mantenés, porque te piden más cosas, porque te exigen más cosas, y ahí es donde todo eso que miraste para atrás y todo eso que aguantaste y aprendiste, lo pones como parte de tus recursos para seguir trabajando y seguir aprendiendo y seguir viendo si se van dando mayores chances y seguir aprendiendo en todo esto. Bien, en nombre de la institución, el Colegio Divina Misericordia, de la carrera de periodismo deportivo y el taller de relatos deportivos, quiero agradecerte este tiempo con nosotros. Ha sido de mucha utilidad para reflejar una realidad de un salteño que a los 9 años pensaba en ser relator y quería ser relator, lo es, lo fue y lo será. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Marce, y bueno, agradecerle a todos los chicos por la atención, a vos por la invitación, y bueno, saber que cualquier duda, cualquier cosa que me quieren hablar, me pueden hacerlo por las redes sociales, de mi Instagram, de mario.celedon7, así que me pueden escribir y podemos seguir charlando de todo esto. Así que gracias, Marce, nuevamente, y yo siempre el cariño y el aprecio de compartir muchísimos viajes por todo el país, recorriendo todas las canchas. Un abrazo. Gracias, crack. Gracias, muy amable. Bueno, aquí hemos finalizado entonces la tarea del día de hoy para todos. Vamos a hacer un trabajo después con esta charla, evidentemente muy rica, muy interesante, con Mario Celedón, que hoy es el relator top en este momento del momento, y que va, me parece a mí, a marcar una nueva generación, así como se ha marcado de otro punto de vista y ya lo vimos con otros relatores. Estamos frente a un fenómeno mediático y de redes sociales muy importante. Fabiana, sé que está muy engripada, muchísimas gracias por estar siempre, genia, te quiero mucho, que te recuperes pronto y queda la clase grabada.